El amor ha derrotado al odio. La vida ha vencido a la muerte. La luz ha desterrado a las tinieblas. Jesús ha resucitado. Él vive y Él reina para siempre. Dios y Padre Santo, estamos gozosos y agradecidos, Señor, de poder celebrar tu victoria, recordando, Señor, tu gran sacrificio, tu gran amor y pasión por cada uno de nosotros, y que pronto vendrás, y esa es nuestra esperanza. Te alabamos y te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos celebrando este tiempo y te invito a que tengas tu corazón preparado. Dice el Evangelio de Mateo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, ahí me verán. Les invito a hacer la exclamación. Después que yo digo Jesús ha resucitado, todos a una voz, si desean abran sus micros o cerrado ahí, responderán: verdaderamente Él ha resucitado. Lo vamos a hacer 3 veces. Jesús ha resucitado. Verdaderamente Él ha resucitado. Jesús ha resucitado. Verdaderamente Él ha resucitado. Jesús ha resucitado. Verdaderamente Él ha resucitado. Mientras hago la proclamación, les pido alistar sus velas. Mientras hago la proclamación 3 veces. Este es el símbolo de que Jesús es la luz del mundo. Es la única luz. Y él mismo lo dijo: yo soy la luz del mundo. Voy a hacer la proclamación y ustedes comienzan a encender sus velas. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. Una vez más, Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. Qué verdad más grande, que nos da esperanza, nos da seguridad. No estamos más en la oscuridad, estamos en la luz de Jesús.
El pecado nos puede perseguir, pero la luz de Jesús nos alumbra para salir de toda esa opresión del diablo que nos oprime, de los problemas, de las circunstancias difíciles. Jesús es la luz del mundo. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad se levanta, me sostiene con su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios, mi adoración es para Él. Y hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Qué bendición es recordar la resurrección de Jesús. Capítulo 28, verso 6 dice:
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La esencia de la Pascua es la cruz de Cristo. Este hecho histórico y su significado espiritual es la piedra angular de la fe cristiana. Y está establecido en 1 Juan 1:7, que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Aquí quiero explicar sobre esa esencia de la fe cristiana. Al menos 4 aspectos. La esencia de la resurrección. Debemos recordar que el pueblo de Israel celebra cada año la fiesta pascual, Pesaj, que conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto. Se celebra durante 8 días. Si recordamos, Dios envió el ángel de la muerte y murieron todos los primogénitos egipcios, pero protegió a los que habían marcado el dintel de sus puertas con la sangre del cordero. La sangre del cordero pascual es el tipo de cordero de Dios. Por eso decimos que Cristo es nuestra Pascua. Este relato lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Ahí tenemos lo que todo creyente verdadero debe conocer profundamente, claramente y en la forma más sencilla posible. La teología de la expiación, de la propiciación y de la sustitución. Si el Señor Jesucristo te ha salvado y tienes plena seguridad, estos 3 aspectos lo deberías no solamente comprender en tu mente, sino vivirlo como una realidad presente. La expiación, que se conoce como el Yom Kippur, una de las fiestas más grandes del pueblo de Israel hasta hoy en día, significa quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. La expiación es el sacrificio de Cristo para pagar el pecado de toda la humanidad. Por otro lado, la propiciación es el medio por el cual la ira de Dios sobre el pecador es satisfecha. Dios está airado en contra del pecado y de la humanidad que se dedica a pecar. Pero Jesús ha venido para hacer la propiciación. Este medio es la muerte de Cristo. Es a través del proceso de la propiciación que podemos ser restaurados a la comunión y al favor de Dios. Cristo pagó ese rescate por nuestros pecados con su muerte. Eso es lo que hace real la salvación. ¿Y qué de la sustitución? La sustitución significa que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Lo dice Isaías capítulo 53. Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores. Él tomó el castigo en sí mismo. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con razón, Juan sintetiza toda este proceso de teología histórica, real, verdadera, en un solo versículo, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento fue un animal, un animalito. Pero en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios es una persona que muere para salvarnos. El logro supremo de Cristo es haber aplacado la ira de Dios con su muerte en la cruz. Ahí ha logrado la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Algunas evidencias de la resurrección. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Josh McDowell ha escrito un libro importante que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Si puede, léalo. Pero tenemos la evidencia geográfica. Jerusalén existe. No nos hemos inventado, ni eso es un mito, es una realidad. Mucha gente va a Jerusalén a celebrar la Pascua, la Navidad, durante mucho tiempo. Tenemos la evidencia literaria, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hacen referencia a la resurrección de Jesús.
Hechos de los Apóstoles. Es un libro lleno de la resurrección de Jesús. Lo que predican los apóstoles es sobre la muerte y resurrección de Jesús. Tenemos la evidencia de los testigos oculares. María que va al sepulcro de mañana, el ángel que se le aparece, está en los relatos bíblicos. Los que van al sepulcro coinciden en que la tumba está vacía. María y las otras mujeres, al igual que Pedro y Juan, vieron la tumba vacía. Existen, por otro lado, evidencias con las apariciones post-resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que Jesús resucitó, se apareció a muchos. Se apareció, por ejemplo, a Tomás, el incrédulo, y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. En el camino a Emaús, la teología lucana habla profundamente de este encuentro. Este es un relato importante. Jesús se aparece a dos y ellos se dieron cuenta solo cuando Jesús partió el pan y lo bendijo y desapareció. Dice el relato: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, se dijeron el uno al otro. Luego tenemos la aparición a los 7 discípulos. Estaban juntos Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Jesús les pide algo de comer, dice el relato. Les pide echar la red, les pide comer juntos. Y en el verso 12 al 14 dice: y ninguno, escuche bien esto, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que eran el Señor. Les dio pan y pescado. Y Juan concluye en una forma majestuosa para darnos seguridad. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Miren, la conclusión de Juan es muy clara y también incluye varios elementos: la relación con los discípulos, la obra de la resurrección y la presencia de Jesús en medio de sus discípulos. Quisiera preguntarles algo para reflexionar. ¿De qué nos sirve toda esta historia? Para muchas cosas, pero una de ellas nos sirve para que nuestra fe en Jesús se haga más fuerte. ¿Cómo está su fe? Algunos están debilitados. Puede ser que algunos quieren tirar la toalla, pero en esta mañana Jesús quiere renovarle, bendecirle y mostrarle que lo mejor es vivir para Jesús. Él quiere que tengamos una fe inconmovible, es decir, que no tambalea frente a las circunstancias, como le pasó a Pedro cuando le negó a Jesús, sino que confía en el poder de su resurrección. La tumba está vacía. Cristo ha vencido. Amén. Quisiera hablar de la diferencia entre la resurrección y otras religiones. La gran diferencia del cristianismo con otras 2 grandes religiones, por lo menos, está establecido claramente que ni Mahoma ni Buda han resucitado. La única religión que habla de la resurrección corporal en el mismo cuerpo y con el mismo espíritu es el cristianismo. Jesús ha prometido que los que creen en Cristo volverán a resucitar como Él, pero con un cuerpo glorificado. Esa es una gran diferencia. Por eso podemos proclamar en esta mañana que hay poder en la resurrección de Jesús. Hay poder. La escatología cristiana tiene la resurrección de Jesús como sólido fundamento. ¿Cómo termina el fin de la historia de la humanidad? Para los fatalistas, mal. Para los incrédulos, no les preocupa. Pero para los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, termina bien. ¿Por qué? Porque Jesús vuelve por los que creen y confían en Él para reinar con Él eternamente. Quisiera hablar de la congruencia de la resurrección. Hemos hablado al principio de la esencia de la resurrección. Hemos hablado de la evidencia de la resurrección. Hemos establecido la diferencia entre la resurrección y las otras religiones. Y ahora, qué bueno es que podemos hablar de la congruencia de la resurrección. El propio Señor Jesús fue consciente
de que su muerte no sería un amargo fracaso, una tragedia irreparable que extinguiría las huellas de su paso por la historia. Jesús siempre detrás de la cruz veía su resurrección, el triunfo de una vida indestructible. Para él la cruz era la culminación de lo revelado en las Escrituras acerca del Mesías prometido. La tumba vacía y la transformación de los apóstoles muestran la victoria de la resurrección de Jesús. Habían testigos de la resurrección de Cristo. Los discípulos ahora tenían una vida de victoria y un mensaje de esperanza con un Jesús resucitado. Esta es una experiencia muy poderosa. Tiene un mensaje muy poderoso que sigue cambiando vidas. Eso es el Evangelio. Cuando sentimientos de culpa falsa le lleven a dudar de su salvación, recuerde que Jesús ha resucitado. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, Romanos 4:25. Cuando los sufrimientos estén en su puerta, recuerde que Jesús ha resucitado. La tumba está vacía, venció la muerte triunfante. Frente a la tempestad del mar y sus discípulos asustados, la presencia de Jesús los tranquilizó cuando les dijo, yo soy, no tengan miedo. Cuando vea que la iglesia está en peligro y poco podamos hacer, recuerde, Jesús está diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Pero también sigue diciendo a su iglesia presente, a su iglesia contemporánea, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cuando el temor a la muerte nos pueda debilitar o le quite un ser querido en medio de este tiempo de incertidumbre, donde una pandemia ha vuelto insegura al mundo, recuerde lo que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y debemos afirmar todos juntos en esta mañana y proclamar que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:31. Recuerde lo que Jesús ha hecho. Él ha vencido la muerte y Él nos promete levantarnos de la muerte también en su segunda venida y tendremos un cuerpo glorificado. Déjenme concluir esta breve reflexión con una sola frase. Jesús vive. Jesús viene. Amén. Jesús ha resucitado. Recuérdelo. Amén. Gracias. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. Gracias sublime es, gracias sublime, perfecto es tu amor, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden
sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime, perfecto es tu amor, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es. Gracias sublime, perfecto es tu amor, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Es un momento muy especial. Cristo ha resucitado y en memoria de Él vamos a participar de la Santa Cena. Oremos, hermanos. Oramos, Señor, dándote gracias por este pan que representa, Señor, tu cuerpo molido por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesús, vamos a comer del pan. Señor, en esta mañana te agradecemos porque podemos recordar que tu sacrificio en la cruz fue a favor de nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque, como dice tu palabra, es símbolo del nuevo pacto, esa nueva alianza que hay entre tú y nosotros, Señor, por medio de Jesucristo. Te agradecemos porque podemos participar y recordar de esta manera, Señor,
tu sacrificio a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En memoria del Señor Jesús, tomemos de la copa. Todas las veces que practiquemos la Santa Cena, anunciamos al mundo que Cristo está vivo, no ha muerto, y que también viene por segunda vez por su iglesia, por su pueblo, y a juzgar a las naciones. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Salvado por la sangre de Jesús. La tumba está vacía, Cristo ha vencido, su pueblo ha formado gran bendición. Su pueblo ha formado gran bendición. Pueblo lavado de sus pecados, comparte contigo con satisfacción. Cantamos con júbilo todos los redimidos, salvados por la sangre del Cordero de Dios. Salvados por la sangre de Jesús, nuestro Dios. Es el camino, nos da la vida eterna, nos lleva a una nueva gran relación. Nos lleva a una nueva gran relación. Cantamos con júbilo todos los redimidos, salvados por la sangre del Cordero de Dios. Salvados por la sangre del Cordero de Dios. Qué grande realidad, promete una inmensa liberación. Promete una inmensa liberación. Un pueblo lavado de sus pecados, comparte contigo con satisfacción. Cantamos con júbilo todos los redimidos, salvados por la sangre del Cordero de Dios. Salvados por la sangre de Jesús, nuestro Dios. Salvados por la sangre de Jesús, nuestro Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.